Ley de Justicia Tributaria en su primer debate en el Congreso Nacional. Ley de debate presidencial. No sé qué tan importante pudiese ser esta ley que obligaría a que se realicen debates en el país. Creo que sí sería importante después de que se ha vuelto tanto circo a la política en el país, después de que vemos a tanto, incluso aspirantes presidenciales, ¿verdad? Con tanta cosa. Yo creo que sería importante al final esta ley. Y otras reformas electorales en agenda del Poder Legislativo. Nos acompaña en esta mañana la diputada Leda García Pagán, y es diputada del Partido Nacional por el Departamento de Cortés. Bienvenida, diputada, ¿qué tal? Gracias, Rami. Contenta de estar aquí saludando al pueblo hondureño a través de este canal muy visto por la sociedad. También contenta de poder compartir ideas y también relatar un poco de lo sucedido el día de ayer, que veo que es de mucho interés para la sociedad. Así es, y también está con nosotros el diputado Carlos Umaña, es diputado de Cortés. Bueno, tenemos gente de la zona norte hoy. El diputado del PSH, el doctor Carlos Umaña. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, licenciado Ronnie. Buen día a mis compañeros de Cámara Legislativa y a todo el pueblo hondureño. Bartolo Fuentes, que es diputado por el departamento de Lloro. Bartolo Fuentes, del Partido Libertad y Refundación. Bartolo, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Bartolo tiene muchas camisas de esta, hombre, qué bonita, por lo menos esta está bien pintosa, diríamos. ¿Qué tal, Bartolo? Bienvenido. Gracias, Roti, por lo de la camisa y por la invitación. La orden. Voy a compartir aquí con la diputada Leda y el diputado Carlos Umaña, y desde luego también con los televidentes. Así es, bienvenido. Bueno, ¿qué ocurrió anoche en el Congreso Nacional? ¿Había realmente agenda? Iniciaría con Bartolo, porque por lo general la agenda la maneja el oficialismo, ¿no? La maneja y la dirige el presidente del Congreso Nacional, y las leyes internas del Congreso Nacional le dan esa potestad al presidente del Congreso Nacional de hacer y deshacer con el tema de las convocatorias y agenda. Esa es una realidad. Bartolo, ¿estaba agendado ya? ¿Se los había manifestado a ustedes ya? Quiero iniciar con usted por el tema de que pertenece al Partido Libertad y Refundación, y posteriormente escuchar las valoraciones de mis demás invitados, Bartolo. Pero la verdad es que no siempre nosotros conocemos los detalles de la agenda. Las agendas del Congreso son bien generales. Usted dice dictámenes, pero no dice qué dictámenes. Sí. Dice mociones, manifestaciones, proyectos. Eso es una generalidad, eso va a ser siempre así. En algunas ocasiones eso sí sabemos al detalle. Por ejemplo, en la sesión anterior sabíamos todo, hasta lo que iba a venir en correspondencia. En este realmente no lo teníamos al detalle. Y esto de la Ley de Justicia Tributaria ha esperado un montón de tiempo, pues, ¿verdad? El primer debate que se le llama, para el entendimiento de nuestros amigos y amigas que nos están viendo, no es tal, ¿verdad? No hay debate, es una lectura. Correcto. Entonces es que por cuestión de trámite, y para que la sociedad se entere de qué es lo que se va a aprobar, entonces se da a conocer. Tiene que leerse todo, ¿verdad? Desde los considerandos deberían de leerse también. Se ha agarrado una costumbre ahí de que se lo saltan. Debe saltarse cuando se presenta un proyecto, ¿verdad? Pero ya cuando es el dictamen, es bueno también conocer por qué considera que esa ley debe aprobarse. Entonces, anoche nos mantuvimos en el hemiciclo, escuchamos toda la Ley de Justicia Tributaria. No es ninguna novedad, porque esta ya ha circulado, ¿verdad? El que quiere leerla, la tiene a la disposición. Hay muchos sitios en internet, y además se han realizado ya como 40 socializaciones, es decir, reuniones con gremios, instituciones que se dedican a hacer análisis económico, la empresa privada, varios grupos de empresa privada, no solo uno, ¿verdad? Con la de las cámaras, con el COEP, ¿verdad? Y todas estas agrupaciones empresariales que después de haber estado en las socializaciones se realizaron conferencias de prensa, y no hay una tan sola donde haya un cuestionamiento así de frente en contra de esta ley, porque en realidad no es que afecta al empresariado hondureño. Los que gozan de los beneficios de los 4 regímenes especiales que hay son un grupo muy pequeño de empresas, y hay que 300.000 empresas en el país que no tienen nada que ver, que no gozan de ningún privilegio fiscal, ¿verdad? Como los que se estarían quitando con la Ley de Justicia Tributaria. Entonces no lo ven como una amenaza, pues. Además, hay una idea de que con esta ley la gente va a pagar más impuestos. Nada que ver, no tiene que ver con los impuestos de la ciudadanía. Al contrario, lo que se está pidiendo es que no solo la ciudadanía pague, porque nosotros pagamos, todos los ciudadanos, sino que también paguen estos grupos que durante décadas han estado gozando de estos privilegios. Y lo otro es que no es que el próximo año ya el gobierno va a recaudar, sino que este es un proceso, y algunos gozarán de los incentivos que ahora tienen por 12 años. Y en el caso de la maquila, por ejemplo, que hay gente que es ingrata, que como le van a aplicar esa Ley de Justicia Tributaria, tienen miedo y por eso se están yendo. Nada que ver, ¿verdad? Lo de la maquila es otro fenómeno. La maquila seguirá usando de los beneficios que tiene hasta el 2047.
Entonces podría decirse que en el 2046 las maquilas digan, ya nos vamos por eso, pero ahorita no está perdiendo incentivos fiscales, es decir, exoneraciones, ninguna de las empresas que durante décadas los ha tenido. Entonces yo creo que se ha considerado que es momento de presentarla en el Congreso Nacional, y yo creo que sí va a haber respaldo para la aprobación de esta ley. Tal vez no unánimemente, ojalá, y se pudiera, pero yo creo que sí hay que aprobarla porque es una necesidad en el país. Así es. Bueno, la ley de justicia tributaria, bueno, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Un año o 6 meses? Un año, 6 meses. De estarse socializando y de estar lista para su aprobación. Quisiera en primera instancia, a ver si me ayudan compañeros, colocar solo 7:25 minutos, a ver si podemos colocar en pantalla lo que decía anoche Luis Redondo desde el podio arriba, desde la Junta Directiva, manifestándose en el momento justo en el que la bancada del Partido Nacional se puso de pie, ¿verdad?, y cuestionaba el desarrollo de la sesión. Y ya le voy a pedir detalles a la diputada Leda, detalles de cuál fue el argumento, ¿no?, el argumento más sólido para que el Partido Nacional ayer, de alguna manera, no sé si interrumpió, porque al final se tuvo que terminar la sesión, ¿verdad?, por la situación que se presentó anoche en el Congreso Nacional. Escuchemos lo que decía Luis Redondo, es muy corto, adelante. Compañeros, quiero referirme a algo. Honduras no sería un país pobre si no lo hubieran convertido en un paraíso fiscal. Seríamos otro país. Es lamentable, realmente lamentable, lo que hicieron al aprobar todas estas exoneraciones. Y más lamentable que hoy usted haya querido parar la discusión del primer debate de esta ley de justicia tributaria, por lo que se suspende la sesión y se convocará oportunamente a través de los medios de comunicación del Congreso Nacional. Se suspende la sesión. Ahí Luis Redondo no anduvo con muchas bromas, ¿verdad? Digo, están haciendo, suspendemos la sesión. Estaba molesto, más bien. Sí, se le notaba molesto. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente anoche? Ya nos decía el diputado Bartolo Fuentes, se inició, le llamamos primer debate, pero tiene razón, es una primera lectura realmente, porque no hay debate. Solamente es la lectura 1, lectura 2, y ya el tercer sí. Hay lectura y ahí hay debate. Yo en aras de que el pugilato fue entre los compañeros nacionalistas y sin quitarle el derecho a la bella dama que tenemos hoy acá, de la perspectiva de la neutralidad, porque nuestra bancada en ese sentido es neutral, ajena a la pugna entre Libertad y Refundación y el Partido Nacional, puedo decirle, licenciado Ronnie, que fue una sorpresa que el ingeniero Redondo introdujera este debate. Mire, después de yo diría una locución muy emotiva que hizo, donde hace una serie de denuncias sin dar nombres, en el cual cataloga los últimos 12, 15 años, donde se han exonerado, y habla él de evasión fiscal de 623.000 millones de lempiras. Esa es la cifra que dio él. Donde habló de grupos privilegiados de empresarios que evaden alrededor de 8.000 millones de lempiras. Donde habla incluso de triangulaciones de dinero. Es decir, lo sacan a otros países como Caimán, como Bermudas, varios países que son paraísos fiscales, y después lo devuelven como que son ganancias internacionales. Esa es la denuncia que él hizo ayer, bastante emotiva. Ese fue el discurso que utilizó para meternos en primer debate esa situación. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé, y eso sí lo va a tener que aclarar la diputada Leda García Pagán, si ya le había dicho el Partido Nacional que quería presentar esta moción interpelatoria para el general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, cuando se empieza a discutir el primer debate, lo que sucedió fue que los compañeros nacionalistas se pararon y la Junta Directiva lo toma como que están queriendo boicotear el primer debate de la ley de justicia tributaria. Eso es lo que pasó, licenciado Ronnie, en aras de la transparencia y la realidad, y al final, como los compañeros nacionalistas estaban frente al podio de la Junta Directiva, el ingeniero Redondo, pues usted lo ve ahí un poco molesto, suspende la sesión. Entonces, eso es lo que pasó, y mientras tanto, las primeras leyes que son muy importantes, licenciado Ronnie, que se metieron anoche, como el primer debate de la ley de velocidad en las carreteras de Honduras, que esa es una cuestión nacional, nadie le paró bola. O sea, varias cosas aquí que la parte política eclipsa leyes que sí son importantes para nuestro país. Entonces, eso es lo que ha pasado en aras de la transparencia, y eso es lo que tiene que entender el pueblo hondureño, que fue una situación un poco tirante, un poco tensa, la que se vivió anoche en el Congreso Nacional. Ok, solo para concluir con usted sobre el tema, ¿ya tienen ustedes definida su posición, su voto en cuanto a la ley de justicia tributaria como partido? No, en este momento sería mentiroso en decirle que tenemos una decisión. Anoche a las 10:30 de la noche recibimos el dictamen y el resumen de los 35 cambios que se le están efectuando a esta ley. Y ni siquiera, voy a serle honesto, no la he leído, porque no quiero ser irresponsable y venir aquí a Pero decir... los 35 cambios son los que se le vienen haciendo desde el inicio, desde que se presentó ante la comisión, ¿no? Esos 35 cambios
Dijo el doctor Hugo Noé Pino que recogen las observaciones del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras, y dio una lista. Sí, para dejar claro que no son 35 cambios que se hacen porque quiere alguien, pues, sino tomando en cuenta las opiniones de los diferentes sectores. Así es, eso es lo que eso es. Entonces, nuestra bancada lo va a analizar y tomaremos una decisión y lo vamos a decir al pueblo hondureño próximamente. Sí, ¿cuántos votos al fin tiene la bancada suya? Nosotros, PSH, que se han quedado 5. Cinco Y votos. son Mateo, que es el sexto voto, que habitualmente ha estado votando con nosotros, Sí. y está el voto de la Ligia. doctora Suyapa Figueroa. Ligia Ligia está con nosotros, sí. Ok. Sí. Espinosa Y Suyapa Figueroa están con el Partido Está con el Liberal. Partido Liberal. Sí. O sea, sus votos van, ellas asisten a las reuniones de la bancada del Partido Liberal ya. No sé si van, a las de nosotros dejaron Ya de no ir, van. ya no van. No. Ok. Y el voto redondo tampoco lo cuentan ustedes. El voto redondo nunca se ha contado en la Nunca se- bancada, porque como él es el presidente del Congreso Nacional, pues no lo hemos contado. Siempre han sido 9, o sea, Bien, esa sí. situación. Desde la óptica de la oposición, de otro sector de la oposición, porque ustedes también son oposición, ¿no? Así es. Sí, sí. son oposición. Constructiva, por supuesto. Desde otro sector de la oposición política, que es el Partido Nacional, ¿qué fue lo que ocurrió anoche para que la bancada del Partido Nacional se levantara de la forma como lo hizo a protestar? ¿Por qué, diputado? Bueno, yo no voy a dar una óptica, yo lo que Sí. puedo hacer es relatar un poco de los Ah, ok, hechos. pues sí, porque ese estuvo ahí, Porque claro. Lo importante aquí es reconocer lo que dijo hace un rato el doctor, y lo dijo usted, es que el presidente tiene las facultades que la ley le permite de manejar la agenda a su criterio, ¿verdad? Y eso estamos conscientes. Pero, si ustedes recuerdan, y los compañeros estuvieron también allí, el honorable diputado Juan Barahona, al iniciar la sesión, presentó una moción. Se le dio la oportunidad de presentar su moción y luego se procedió a leer otros dictámenes y se empezó a discutir la Ley de Justicia Tributaria. Nosotros no tenemos problema con que se le dé lectura a la Ley de Justicia Tributaria, porque esta era una primera lectura. Ahí nadie iba a debatir, nadie iba a votar. Era simplemente una lectura, pero una lectura de más de 70 artículos. Y nosotros conocemos cómo actúa el ingeniero Redondo en el uso de sus funciones. Él hace lo que tiene que hacer cuando él decide, cierra la sesión y a pesar de que otros partidos o el partido oficialista sí puede presentar sus mociones, nosotros como oposición nunca tenemos la oportunidad de presentar mociones. Si no, ya hubiéramos presentado moción para investigar lo que ha pasado con el narcovideo, ya hubiéramos presentado moción para declarar o apoyar al pueblo venezolano en su lucha cuando se ganaron las elecciones. No hemos podido hacer una manifestación, no hemos podido hacer una exhortación para que vuelva la extradición a este país, para que se vuelva a instalar el tratado, porque nunca se nos da la palabra. Entonces, cuando el partido oficialista presenta su moción y luego empiezan una lectura tan amplia, tan larga, digámoslo así, y sabemos que él, al terminar lo que le conviene, cierra la sesión, pedimos en el artículo 30 aproximadamente, es decir, no es que dijeron, vamos a presentar la Ley de Justicia Tributaria y el Partido Nacional se encendió. No, iban por el artículo 30. Cuando empezamos a pedir palabras, moción de orden, moción de orden, moción de orden, y la expresión que recibimos de quien preside el Congreso de manera ilegal, pero lo preside, fue como, no me importa, cuando yo diga, cuando yo quiera. Y esto no es la primera vez que sucede. La insurrección legislativa que sucedió en el año 2023, en los últimos meses del año, cuando no queríamos que se instalara una comisión de 9 personas para que pusiera de manera ilegal a un fiscal general de la República, fue lo mismo, pedíamos una moción de orden para presentar algo. Tenemos el derecho. La ley faculta al diputado para que cuando es una moción de orden, levante la mano, la presente y quien preside la Junta Directiva somete a consideración del Pleno, Ronnie. No decide el presidente si la presenta o no la presenta el diputado. Es el Pleno. ¿Qué correspondía? Honorables diputados del Pleno, ¿aprueban ustedes que el señor Jorge Zelaya presente una moción de orden? El Pleno podía decir, no, señor. Entonces no la presenta y se continúa con la lectura. ¿Qué es lo que queríamos evitar? Que se cerrara un día más de sesión sin que nosotros podamos hacer uso del derecho, que se nos ha venido violentando desde el primer día. Desde el día incluso en que se escogió una junta directiva con 44 votos. Entonces, como los precedentes existen, sabemos nuestros derechos, no queremos rehusarnos a hacer uso de nuestro derecho, pues elevamos la voz. Que no les guste, yo lo entiendo. Boicot. ¿Cómo boicotear una lectura? A mí que me explique el señor Hugo Noé Pino, ¿cómo se puede boicotear una ley que apenas está en su primera lectura donde nadie tiene oportunidad ni de hablar, ni de opinar, ni de votar? Ese no es un boicot. Sin embargo, la bancada del Partido Nacional, no voy a hablar por mi persona en este momento, ha sido clara. Usted lo acaba de decir, doctor, 35 cambios que no conocemos. No. Entonces, antes de los 35 cambios, la bancada dijo no lo vamos a apoyar, porque hay ciertos temas que no podemos desconocer. Ustedes de la zona norte del país, y usted sabe que han cerrado 7 maquilas y que hay más de 40,000 ciudadanos allá en la zona que hoy no tienen trabajo, que hoy no tienen cómo pagar su cuarto, que hoy no tienen cómo pagar su casita, que hoy no tienen cómo mandar sus hijos a la escuela, porque de eso viven, de su trabajo. Y estas situaciones lo que hacen, esta ley de justicia tributaria ahuyenta la inversión, quizás no porque sea mala, porque aún no conocemos los detalles de los cambios. Ojalá que se hubieran tomado en cuenta todos los cambios que solicitamos todas las bancadas. De hecho, el Partido Liberal presentó una ley alternativa, para buscar un buen entendimiento. Si usted pregunta, la bancada dijo, no vamos a apoyar tal cual está redactada, sin embargo, no conocemos los 35 cambios para decirle, hoy sí la vamos a apoyar. Entonces,
Sorpresa, a mí no me sorprende desde el momento que el general de las Fuerzas Armadas toma un discurso en un momento solemne para su institución y se dedica a solicitarle a los diputados que aprueben una ley que a él no le corresponde. Él quiere pedir leyes, aprobar leyes, que se vaya de diputado al Congreso. Pero no es, solo termino con esto, no es él la persona indicada para venir a solicitar o exigirle al Congreso Nacional hacer absolutamente nada. Quiero dejar ese tema del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas porque sí dio mucho de qué hablar y sigue dando de qué hablar a tal grado que ayer, ¿verdad? Su participación, la participación que él tuvo el 12, ¿verdad? Ayer todavía se manifestó, digámoslo así, en el Congreso Nacional. Quiero dejarlo para después de la pausa, ese temita. La postura del Partido Nacional en cuanto a la Ley de Justicia Tributaria, ¿cuál es? Hasta antes de los cambios que no conocemos, era que no la íbamos a apoyar. Y lo hemos dicho abiertamente. Estoy escuchando que los 35 cambios que se le hicieron son justamente los aportes que hicieron los diferentes sectores sociales y políticos del país en el marco de la socialización. Hay que analizarlo, porque usted puede decir, es que a mí me lo propusieron, pero ¿quién se lo propuso? Por ejemplo, estaba tratando de identificar en un artículo el tema de grabar las remesas. Entonces, hay quienes dicen, es que se propuso, pero ahí dicen, no lo aceptamos. Entonces, no sabemos. Por eso digo, yo en este momento que no conozco esos 35 cambios, no puedo hablarle al pueblo hondureño y decirle, mire, le van a grabar las remesas que le mandan sus familiares de Estados Unidos. No lo puedo afirmar, pero tenemos que revisarlo y es válido hacerlo, ¿verdad? ¿No les dieron a usted copia de la ley? Hasta anoche que empezó a leerse y empezó a aparecer en teoría en las computadoras, pero no son 35 cambios que usted sabe dónde están, nos tiene que ir a buscar. Sí. ¿Algún aporte? No, solamente decirle que por eso vuelvo a recalcar ante el pueblo hondureño que debemos de analizar los cambios que se le hicieron a la ley. Y aquí sí, la diputada García Pagán está en lo correcto en el sentido de que ya en este momento ninguna bancada debería irresponsablemente decir que está en contra o a favor de la ley. Me parece que hay que analizarla, es un instrumento valioso. Ya la tienen, ¿no? Ya la tenemos, pero la recibimos al filo de las 10:30 de la noche. Y yo le voy a ser honesto, aquí yo no voy a ser irresponsable. Pueblo hondureño, no la he leído y no la quise leer justamente para no venir a un foro a decir cosas que probablemente uno no maneja. Entonces, quiero pedirle al pueblo hondureño la oportunidad, a través de este medio tan prestigiado, que nos dé el chance de leerla, estudiarla y nosotros nos vamos a pronunciar posteriormente. Correcto. Sí, son las del micrófono al diputado Bartolo Fuentes de Libre por el departamento de Lloro para que nos dé la opinión, ¿verdad? Nuevamente de este tema, ya que pues se ha manifestado que no se les dio a tiempo, ¿verdad? Es una lectura nada más. Es una lectura. Al final se interrumpió la lectura, Bartolo. No. Pasó el primer debate. ¿Terminaron todos los Sí, son 72, 74 artículos. Sí. Pasó ¿Y los leyeron? Todos los leyeron. Ok, entonces ustedes, cuando ustedes se levantaron, ¿ya había pasado la lectura? ¿O? Iban a la mitad. Queríamos una siguieron? pausa porque sí, siguieron. Sí, Claro, ok. claro. Entonces, sí se leyó y pasó, digamos, el primer debate. Ahí no hay votación, solo se dice, pasa en primer debate. No. ¿verdad? Es más, es para poder socializar con las bancadas y ya que en el segundo debate ya se lleve bien E ir estructurado. escuchando y también tomando nota. Y poder sugerir también. De eso se trata, pero por lo general, porque yo estoy ahí, en el primer y segundo debate nadie le para bola a lo que se está leyendo. Todo el mundo anda pajareando ahí, ¿verdad? Sí, eso se estila. No debería ser, pues, porque al final el objetivo de esas dos lecturas es para que el diputado se empape y que esté escuchando, tome nota, ¿verdad? Y que eso lo pueda tener listo para el tercer debate. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, 7:42 minutos, hacemos la pausa, diálogo esta mañana con la diputada del Partido Nacional por el departamento de Cortés, Leda García Pagán. ¿Está con papi o con Ana? Ana. Con Ana García. Sí, señor. Ella es su candidata, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ¿y usted tiene candidato? No, nosotros todavía no, ya se decidió no participar en elecciones internas, vamos a generales, el Partido Salvador de Honduras está en un proceso de Qué negociación. bonito así va. Qué bonito así va, no ir a interna, ¿va? Se desgasta menos. Eso sí, no, la interna es una elección. Es una elección peor que la general. Me parece que es peor. Aquí está Bartolo que lo sabe y está Leda que lo sabe clarito. Yo creo que los partidos que van a elección interna deberían de tener un pequeño plus en algo. Sí. O van todos a internas, o no sé, pues, pero es más fácil ir de un solo a la general. Nosotros pasar por ese quisimos ir. filtro en una interna, no es fácil. Nosotros quisimos ir, pero representaban 150 millones de lempiras adicionales. Sí, y además es lo más fácil pues, para un partido político. Bueno, los partidos grandes difícilmente se pudiesen integrar, organizar una planilla. Si esto es así yendo a interna y macaneo, no digamos sin ir a interna. Bueno, hacemos la pausa y retornamos. Bartolo con Rixi Moncada. La voy a Rixi Moncada. Sí, completamente. La FRP, la Fuerza de Refundación Popular. Con la diputada Leda García Pagán. Se le conocía como Leda Pagán, ¿verdad? Así se le escucha un poco más porque creo que el Pagán es un poco más fuerte. Y Carlos Sumaña, que es diputado del PSH por el departamento, ambos son departamento de Cortés, Bartolo Fuentes de Lloro, los tres van a buscar la reelección, ¿verdad? Sí, Bartolo por la FRP. Sí, también. Espero que sí. No, yo creo que sí, pues. Bueno, espero.
La diputada es muy respetada en el departamento de Cortés. Gracias. Es el rollo que tenemos que pasar las primarias. Sí, exacto. No, pero sí va a participar en la interna. Doctor Umaña, el único pero fijo, sí. el único candidato fijo Sí, aquí es el ya es doctor Umaña. candidato. No crea, mi partido tiene sus problemas y le pido aquí públicamente al licenciado Ronnie que tenga los movimientos del PSH en algún momento en un foro Lo vamos a para que expliquemos el partido Salvador de Lo Honduras. vamos a hacer, pero no creo que no es mucha la situación ahí, se define un poco más fácil, me parece. Bueno, específicamente sobre lo que aconteció con el tema de la Ley de Justicia Tributaria anoche en el Congreso Nacional de Bartolo, ya usted recién había hablado al inicio, 35 cambios, que no se le dio a tiempo, que no se informó sobre la presentación de la misma, que lo que a ellos, dice la gente del Partido Nacional, les molestó es que no se les haya dado el derecho de presentar una moción De orden. Bartolo. Bueno, con lo de la Ley de Justicia Tributaria, estoy entendiendo que los compañeros se refieren a que no conocen los cambios. Porque la ley sí, pues esa está divulgada ampliamente, 40 socializaciones y por los medios. No, solo quiero Pero interrumpir. los cambios no los conocemos. Disculpe, Bartolo, que lo interrumpa. Hay algo muy importante. 4 leyes, licenciado Ronnie, fueron compactadas en una. Ajá. O sea, ya no son Había 4 proyectos. habían 4 leyes en la misma. Y ahora solo es una en 70 artículos. Exactamente. Por eso es que me he atrevido a pedirle al pueblo hondureño una prórroga, una Ok, pausa. pero esa ley fue la socializada. No. Porque no fueron socializadas las 4. No, fueron La inicial socializadas fue las 4. socializada. Las 4 fueron socializadas y hoy, porque también, y aquí quiero exculpar también a los compañeros de Libre, ni ellos mismos conocían esa situación. Porque lo conversamos con los compañeros. En el Congreso Nacional, querida población hondureña, usted no crea que es pugilato. Comemos juntos, dialogamos, nadie es enemigo, nadie se pelea, se platica muy bien. O sea, comen el mismo plato. Así es, Bartolo. prácticamente ahí. No, así diría la gente. Como un El dicho mismo allá en plato. mi pueblo, dicen, no, hombre, Sí. ellos comen en el mismo plato, que se van matando. No me pero comen en el mismo plato. Bartolo. Sí. Mire, la ley original, la que se presentó, se está tomando en cuenta, se socializó. Hay otros aportes. Bartolo, Lo que no cuando sabemos, nos referimos a la ley original, es la que envió el Poder Ejecutivo. la que envió el Poder Ok, Ejecutivo. ok. Entonces, a ver, todavía hay que aclarar qué artículos han sufrido modificaciones. ¿Va? Especificarlo. Esos 35 cambios, ¿dónde están? Exactamente. A partir de las sugerencias. Entendemos que en el dictamen ya van incorporados. A ver, para explicar un poquito. El doctor presenta un proyecto de ley. Es su proyecto de ley. Pero eso se manda a una comisión de dictamen. En la comisión de dictamen le pueden quitar, le pueden poner. Si hay otra ley que ha sido presentada, ¿va?, en esa misma comisión y tiene que ver, ¿va?, por ejemplo, alguien presentó sobre las empresas de seguridad, sobre el salario, pero otro presentó sobre la cuestión del seguro que deben tener. Entonces no tiene sentido aprobar 2 leyes. Entonces se puede hacer ese tipo de fusiones. Así como una misma ley puede ser conocida por diferentes comisiones. En este caso, es la comisión que preside el doctor Hugo Noé Pino quien está haciendo este análisis. Y ya nos traen un dictamen. El dictamen no es exactamente lo que mandó el Ejecutivo, ¿ya? Entonces, lo que no conocemos es el dictamen. La propuesta sí la hemos conocido. Consideramos que una vez que han sido tomados en cuenta las sugerencias realizadas, entonces puede haber aceptación de la mayoría del Pleno. Sin embargo, todavía en el Pleno mismo, a sugerencia de un diputado o diputada, se pueden hacer modificaciones dentro de la ley. Claro, lo recomendable es que venga un dictamen tan consensuado, de tal manera que en el Pleno no haya mayor debate, pues, ¿verdad? Que se cambien algunas cosas, que a último momento se nota que no conviene, pero que la esencia de la ley ya esté consensuado. Eso es lo que creemos que está pasando con la ley de justicia tributaria. Mire, nosotros como gobierno no tendríamos ningún interés particular, este gobierno, a que le queda menos de 2 años, en aprobar esa ley, porque no va a obtener mayores beneficios de la misma. O sea, no es que este gobierno va a recaudar un montón de dinero a partir de esa ley, nada que ver, nada que ver. Y lo otro, ¿Cuál es el apuro entonces? Se preguntaría la oposición. bueno, precisamente lo de generar inversiones. Estos regímenes que están ahorita se han acomodado solamente a los intereses de un pequeño grupo. 25 grupos económicos son los que se benefician. ¿Usted cree que eso de este atraería incentivo. más la inversión? Porque lo que he escuchado es que dicen ese tipo de modificaciones, pues no sabemos qué es lo que se hace, más bien ahuyenta la inversión. Eso es lo que Bueno, argumenta la oposición. ya vienen ahí en la ley cuáles serían los regímenes. Solo 2 regímenes que, bueno, que los revisemos. Por ejemplo, por cada empleo que se genere, por cada lempira que alguien invierta en generar un empleo, se le va a dar un beneficio de otro lempira. Entonces ahí sí va a haber generación de empleo. Generó 100, entonces por 100 empleos le vamos a dar beneficio. ¿Qué pasó con la maquila, por ejemplo? Desde el 86, cuando se propone la ZIP, las zonas industriales de procesamiento, le hicieron creer a la sociedad hondureña que con esa ley se iban a generar 240,000 empleos. Y con esa promesa se aprobaron esos incentivos. ¿Qué pasó? Durante 10 años la maquila no llegaba ni a 50,000. Después se mantuvo en 70,000. Y ahora mismo
ahora mismo está bastante lejos de llegar a los 200.000. Pero del 86 para ahorita ya vamos a cumplir 40 años. Pero hemos escuchado a empresarios y empresarias decir, óigame, los incentivos son buenos para una empresa, ¿verdad? Está bien, pero 5 años, 10 años máximo. Si en 10 años una empresa ya no levantó, ya no debe seguir recibiendo incentivos de parte del Estado, porque está compitiendo de manera desleal con otras empresas que sí pagan impuestos. Pagan todos los impuestos. El sobreventas, el sobre la renta y todos los impuestos que hay en el país. Entonces, y aquel que no está pagando impuestos está teniendo una ganancia fabulosa y de paso, estas mismas leyes le permiten llevarse estos capitales del país. Lo dije que la maquila genera divisas. Divisas no genera. Ellos pagan en lempiras. A ningún empleado de la maquila le pagan en dólares. Es más, a los únicos que les pagan en dólares es a los ejecutivos. Porque los que son ejecutivos de la maquila, o esas empresas no son nacionales, la mayoría, sí les pagan en dólares. Generalmente un ejecutivo ahí gana $10.000. Sí. Pero ese no lo deja en el país. Y la ganancia de la empresa se los puede llevar sin ningún problema. ¿Ya? Porque aquí hay que hacer la diferencia. El maquilador no es el dueño de los edificios. Aquí dicen, un empresario de la maquila. No, el dueño de edificios. La empresa que funciona ahí, esa es la maquila. Y esa es la que debe tener los incentivos. Porque si el cajón no genera empleo. ¿Va? O sea, la nave industrial que está ahí, esa no genera empleo. ¿Va? Es como que yo tenga 5 casas y las tengo ahí. Bueno, las puedo tener para bodega o las puedo tener para que funcione ahí un taller, una sastrería. Entonces, ¿quién está generando el empleo? ¿El dueño de la casa o el que puso la sastrería en la casa que alquiló? Entonces, ahí hay una confusión. Empresarios de maquila en Honduras casi no tenemos. Lo que tenemos es gente que invierte en logística y se la alquila a las empresas maquiladoras que llegan al país. Muy pocas empresas han comprado un edificio, por ejemplo. Todas alquilan. Y hay mucha empresa que incluso alquila las máquinas con las cuales trabaja. De tal manera que cuando tiene que irse, solo recoge sus archivos y se va. No hay bienes, ¿verdad? Ni muebles ni inmuebles que tengan. Algunas. Sí. Hay otras que sí se hacen. ¿Cómo van a hacer para poder llegar a los 65 votos? Bartolo, ¿dijo algo Luis Redondo ahí? No, yo creo que sí se puede llegar a los 65 Solo votos. un reto lanzó. Sí. Un reto nada más. ¿Qué dijo? Dijo, vamos a conocer quién está a favor de los grupos de poder o que está a favor del pueblo hondureño. Fue lo único que dijo. Ronnie, es que aquí hay una cosa, para hablarlo más claro ante el pueblo hondureño. Se han aprobado en la última década más de 30 leyes, 40 leyes. ¿Verdad? Aquí sería como Alibaba y sus 40 leyes. Y estas leyes son de legalización de corrupción, no son incentivos. A la empresa hay que incentivar. ¿Podríamos concluir, Bartolo, con que lo que se quiere es ordenar? Terminar con la corrupción de las empresas que, amparadas en leyes perversas, han acumulado riquezas inmensas que ni siquiera las invierten en el país, sino que las sacan. Poner orden. Antes de que la diputada, porque sí quiero poner, para dejar bien claro el contexto, voy a serle honesto. Para mí el problema no son las maquilas, para mí son 3 cosas principales. Vuelta a renta mundial, porque es territorial. Acciones nominativas, hay que hacerlas ahora, antes están al portador. Y la otra, ¿quién es el beneficiario final de la ganancia de las empresas? Ese es el kit del asunto de la Ley de Justicia Tributaria. ¿Cómo se triangula el dinero? Exactamente. ¿Cómo se saca el dinero del país? Se dice que se invirtió en otro país, pero es dinero generado en Honduras. Entonces, ahí está el nerviosismo. Y por último, y no menos importante, la Ley de Comisión Nacional de Banca y Seguros, que permitiría tener al azar la base de toda la Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Y ahí Seguros. donde va el famoso secreto bancario? Correcto. Ahí. Esas son las 4 cosas. Pero es que hay cosas terribles. Hay cosas que son exageradas. Bueno, Leda de Cortés y sabrá. Hay empresarios que, como tienen su exoneración, no pagan el impuesto sobre venta, se van al supermercado y cuando llegan a la caja pagan a nombre de la empresa y sacan el certificado para no pagar el impuesto sobre venta sobre la comida que van a consumir en su vivienda. O sea, eso ya es el extremo, ya es vulgar, pues, ¿verdad? Pero además han comprado helicópteros que son para uso particular, nada que ver con su empresa, exonerados. Carros de lujo, exonerados. Las alfombras de su casa, exoneradas, porque las compran a nombre de la empresa. Entonces ya eso demasiado se cae en el extremo. Poner orden, es la clave. Y terminar con la corrupción, ¿verdad?, que ha generado estas 40 leyes. ¿Verdad? Queremos ser justos. No queremos matar la empresa privada de ninguna manera. Ocupamos la nacional y ocupamos la de afuera. Pero si aprobamos esta ley, ojo, si aprobamos esta ley, el dinero que se gana, la ganancia que tienen las empresas acá, podrían invertirse en el país. Y eso generar empleo. Pero ahora se lo están llevando. Claro. Ahí es donde García. Yo quiero intervenir. No discrepo con lo que dice. De hecho, todo lo que él expone en función de la maquila, cómo funcionan, es así. O sea, el Estado, allá en los 90s, lo que creó fueron los SIP. Los SIP son unas zonas en donde se pueden ofrecer
beneficios fiscales a las maquilas que vienen. Pero ¿por qué sucede eso, Bartolo? ¿Por qué se da esa apertura de la Soli? Bueno, lógicamente genera empleo, porque no podemos desconocer que Choloma, antes éramos 40.000 ciudadanos y hoy somos más de 500.000. Y eso es porque de tierra adentro vieron una oportunidad de trabajar y la gente hondureña es trabajadora, hombre. Buscó y dijo, quiero ir a trabajar en una maquila. Y por eso ya estamos súper poblados, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirle es que la maquila surge porque hay una demanda mundial y una demanda regional que busca los espacios donde ir y poder ser más competitivos. Una maquila como Heinz Brands, que se acaba de ir, o como Fruit of the Loom, que se acaba de ir, o como Gildan, que cerró una buena parte de sus plantas, no construye porque no le es rentable. Ellos se dedican a alquilar SIPs, se dedican a alquilar en solis, porque dicen, nosotros vamos a producir, vamos a generar masivamente. Como usted dice, puchica, no llegamos ni a 200.000 empleos, pero son 200.000 familias que comen de manera directa y cuántas de manera indirecta. O sea, eso no hay que verlo como algo menos o algo poquito. Un empleo que usted genere es valioso para esa familia. Pero no entonces, no, se cumple en función de ofrecer el espacio, que venga la maquila, que es la que pone lo que se va a producir, que es la que vende a nivel mundial. Nosotros producimos cosas aquí de Nike que no sabemos que producimos porque no lo consumimos, porque la empresa que la produce, es por eso la palabra maquila, se pega cuello, se pega manga, se pega y directamente se manda a su consumidor final, que normalmente es Estados Unidos. Por eso le mencionamos siempre a ustedes como gobierno que nuestro aliado principal económico es Estados Unidos, porque gracias a esa demanda de esos millones de ciudadanos que tienen capacidad adquisitiva para pagar esa camiseta, que nosotros aquí la producimos a centavos, allá se vende en dólares, entonces eso nos ayuda a generarle empleo a la gente que no tiene aquí ni qué comer y que por eso hoy se está yendo y como se ha estado yendo en los últimos años. Es decir, nosotros no miramos el concepto de la generación de empleo y del tema de maquila. En este caso, yo no estoy a favor de la maquila. Yo estoy a favor de la generación del empleo, porque yo ahí vivo. Entonces, me es muy, como le digo, complicado ponerme de lado de una ley que con solo el anuncio, Bartolo, porque la ley no se ha aprobado, ayer apenas se leyó el primer debate, o sea, la primera lectura, no se ha discutido, no se ha aprobado, pero con solo lanzarla, las maquilas como Heinz, Fruit of the Loom, ya cerraron y ya se fueron. Pero no tiene nada que ver. Le voy a explicar por qué. Ellos tienen una demanda mundial, la demanda se les ha bajado, pero usted me pregunta, ¿para dónde se fue Gildan? ¿Para dónde se está yendo Fruit of the Loom? ¿Para dónde se fue Heinz? Para El Salvador. ¿Por qué? Porque allá están iniciando con una serie de beneficios que, bueno, yo tengo mi derecho a aportar también, como lo ha hecho usted. No discrepo con lo que usted dice, solo estoy aportando algo que usted no dijo. Y es que estas maquilas buscan seguridad jurídica. Estas maquilas también buscan paz y tranquilidad y buscan seguridad en la ciudadanía, que nosotros no hemos venido fomentando y que este gobierno, con esta ley, dice, ok, vamos a poner orden. Que el que más tiene más pague. Eso de los helicópteros es escandaloso. Escandaloso, el empresario que hizo eso tiene que venir y deducirse la responsabilidad y tiene que parar. Está bien. La ley anterior, que permitía las solis, solamente tenía todo dentro de la ley y se podía reformar. Se podía reformar. ¿Para qué? Solo para que entiendan el punto, porque yo no estoy ni a favor ni en contra de la ley de justicia tributaria. Yo, Leda García, pero mi bancada está en contra, tal como estaba redactada al inicio. No lo sabemos después de los cambios, pero antes estábamos en contra. Pero Leda García está a favor del empleo. Si usted me dice, usted aprueba esa ley de justicia tributaria hoy, Leda, apóyennos con el voto. Y mañana usted tiene 70.000 que ya tenemos empleados y 30.000 más, tiene mi voto. A mí me interesa el empleo, a mí no me interesa quién gana y quién no gana. Lo que está pasando aquí es que sí es cierto, han habido gente que se ha hecho millonaria en función de estas modalidades, digamos. Hay gente que se ha hecho millonaria y hay otra gente que se quiere hacer millonaria a partir de las nuevas. O sea, van a venir otros empresarios que van a ser otros solis, pero que van a ser amigos de libre. Entonces, abrirle los espacios a los amigos está bien, pero generen empleo. No hagan lo que no deben hacer, que es quitar lo poco que hay, o lo poco que no es poco, para mí 200.000 empleos no es poco, que se han generado para beneficiar a los nuevos ricos que se quieren hacer o a los amigos los del gobierno. Porque entonces, si vamos a beneficiar a un amigo de turno, del gobierno de turno, entonces no le estamos haciendo un bien al pueblo hondureño. ¿Por qué deduce usted que se va hacia eso? ¿A beneficiar amigos o a nuevos ricos? No lo deduzco, yo le estoy diciendo lo que se dice, lo que escucho y lo que se entiende. ¿Pero hay algún ejemplo? ¿Hay algo le puedo poner un montón de le puedo poner un montón de ejemplos, sí. Pero no quiero que el debate se vuelva en confrontación, porque de hecho yo estoy de acuerdo con lo que los compañeros han dicho. Pero yo le puedo decir una cosa, ese tema de la energía eléctrica, de las adendas que nunca llegaron al Congreso, que ya se nos olvidó, ¿quiénes están beneficiando? Las empresas que estaban en el 2009. Esas son las que están beneficiando, pero luz no tenemos y está pagándose más cara. Esa es la verdad. Pero eso les molesta cuando uno se lo dice. Entonces, si uno pide una moción de orden, nos niegan la palabra y por eso son los problemas. Pero así como ellos dicen y critican que se han hecho millonarios, yo estoy de acuerdo con Bartolo. Pero es que no sea la lucha, que ya no sean los millonarios, porque ya no dicen los nombres. ¿Por qué no dicen los apellidos? ¿Qué esconden? ¿Quiénes impiden? Que nos prohíben decir los nombres. ¿Quiénes prohíben? Si yo supiera quiénes son los amigos de ellos que quieren hacer millonarios, yo lo dijera. Entonces, si vamos a hablar las cosas, digámoslas bien. Que hay 10 familias, bueno, ahora van a haber 20, o ahora van a haber otras 10, pero siempre van a haber personas que se benefician como se han estado beneficiando en estos últimos años. Entonces, no nos hagamos que ustedes son malos y nosotros somos los buenos, porque se han venido haciendo acciones similares. Entonces, a mí no me importa quién se haga millonario, yo tengo mi misma casa, mi mismo carro desde hace 15 años.
¿Qué es lo que a mí me importa? Que no se le deje de dar trabajo a la persona que vive al lado de mi casa que no tiene que comer. Ese es el problema. Y que cuando vamos a poner en precario el proyecto de vida ajeno, entonces nos pongamos la mano primero en la conciencia. Porque el abogado, el diputado y el doctor y yo comemos. Pero la gente que está allá haciendo filas enormes en Choloma para poder tener un espacio en una maquila, esa gente se va todo el día, que estuvo abajo del sol, que no comió al llegar y se va a su casa y no tiene que dar ni comer ni que darle de comer a sus hijos. Entonces, si vamos a pensar en función del empleo, adelante con la ley de justicia tributaria. Si nos va a quitar empleo, no voy a apoyar la ley de justicia tributaria. Sí, Bartolo, ¿algo que apuntar? Para terminar de ejemplificar de explicar lo de la maquila, yo decía, unos son los dueños de los edificios, esos no son maquiladores. No. Otros son Es el los solid. dueños de las empresas, ¿verdad? Esos son los que maquilan. Y otros son los dueños de las prendas. Es decir, Los clientes. ¿verdad? Los clientes. Es como la sastrería, voy a seguir con el ejemplo. Uno es el dueño de la casa. El que pone la sastrería alquila la casa. Pero el de la sastrería no hace los pantalones para él, ni sale a venderlos él. Correcto. Sino que viene gente y le dice, ocupo 200 pantalones. Porque ya los tiene vendidos, por Ajá, todo. ya. Entonces, ¿Entiende? ¿qué pasó ahorita? Una marca, Champion, ¿verdad? Fue vendida por Hans, pero no tiene nada que ver con Honduras. Esta empresa quebró en Estados Unidos, no en Honduras. Entonces, una manera de recuperarse era vender ese contrato de Champion. Y lo vendió. ¿A quién? Bueno, al que se lo comprara. Entonces, Ok. ellos no son dueños de su producción, ¿verdad? Son Vende, raras las compra y maquilas. vende. Hay algunas que sí. Por ejemplo, Frutos Dalum tiene plantas que producen la marca Frutos Dalum. Frutos Dalum. Entonces, ellos responden por su marca. Pero están en un solo. Pero a la vez le trabaja a otras marcas. En Exactamente. Honduras se elaboran, ¿qué será? 100 marcas diferentes. Correcto. Y estas marcas van, dicen, ¿dónde voy a mandar a hacer este contrato? Y ofertan. Al que sea más competitivo. Claro, Bartolo, entonces le ¿verdad? manda a México, según como sea. Si yo voy a vender en Europa, entonces me conviene estar cerca de allá. Si la materia prima que voy a usar está más cerca de tal país, entonces mejor el contrato lo doy en aquel país. Y energía eléctrica, los costos Claro, de producción, ahí claro, es donde se pero hacen las esta ley de evaluaciones. justicia tributaria no tiene nada que ver con la maquila, porque la maquila seguirá con los mismos beneficios que tiene hasta ahorita, los mismos hasta el 2047. No, según lo que leí Entonces ayer, no tiene lo nada que que dijeron ver. ayer, Bartolo, no sé si es que es uno de los cambios, es que la vigencia del contrato anterior. Es decir, si a la maquila le faltan 4 años, en 4 años ya no tiene, Prorrogable. no se puede Uno- prorrogar, uno- no, a uno de menos los que se cambios vaya es a la nueva sí, ley, sí, ¿verdad? sí. Pero si le faltan 15 años, puede seguir operando 15 años bajo las mismas normas Claro, y anteriores. recién se amplió. Recién se amplió. El problema, Entonces no problema se le está va a quitar más- ningún incentivo. El problema está más en el RIT, que el régimen de importación temporal, en una de esas leyes amañadas, le permitió a los empresarios hondureños que estaban en el RIT poder vender en nuestro país. Y esa es competencia de Una una cuota. parte, Sí, una cuota. Siempre estuvo permitido, Entonces, doctor. no, pero le Pero aumentaron. un porcentaje. Así Un es. porcentaje. ¿Y cuál es el correcto. asunto? Le dan un 20% y terminan vendiendo el 50%. 50%. Entonces, el otro Ese es un empresario- abuso a la Es ley, un abuso. pero el problema no es la ley, es el abuso del El empresario abuso. y la falta de aplicación de la Sí. justicia a ese empresario. Ahora, con el empleo, de acuerdo con usted, hay que generar empleo. Pero este empleo de la maquila, primero que es precario. La maquila nos deja decenas de miles de personas enfermas. ¿Ya? Cuando alguien ya no puede funcionar bien y tiene dañada su muñeca, simplemente lo despide. Entonces ahí tiene que ir al hospital, ¿verdad? a ser atendido. Para ese hospital la maquila nunca aportó un lempira, pero es donde tiene que atenderse, pero miles y miles de La personas maquila tiene que seguro salieron social. lesionados. La maquila paga el seguro social, Bartolo. Sí, pero y los una vez que es empleados despedido, tienen acceso a la salud. sí, que al trabajan ser en la- despedido ya no tiene seguro. No, claro que El no. trabajador. Ninguna Bueno, persona entonces, despedida esa tiene- persona tiene enferma, acceso. de su En ninguna muñeca, empresa. de su hombro, de las enfermedades respiratorias, de la vista, del oído, todos los daños que le causó, los va a atender la salud pública, para la cual la maquila El no seguro aportó ni un social. Y lempira. sí se aporta. No, ahí tengo que corregirlo. No, Porque pero es que se ya, lo digo al porque ser yo despedido trabajé- ya no tiene seguro. Yo trabajé en una maquila. Lo que pasa es que usted al ser despedido, digamos, de un canal, ya usted ya no tiene seguro porque ya no trabaja para la empresa. Ajá. Si usted va a un banco y se lo despiden del banco, ya no tiene seguro porque ya no trabaja. Si usted va a una maquila y lo despiden de la maquila, ya no tiene seguro. Desde luego. Pero el derecho a la salud durante usted es empleado y también a la prevención de lesiones existe. ¿Y por qué yo le hablo con pasión de esto? ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo cuando aquí estaban los chinos. No sé si usted se acuerda, doctor, cuando en Choloma habían las maquilas chinas, que nos golpeaban a las mujeres, las agarraban hasta con faja. Y por eso es que se fueron las maquilas chinas y eso es lo que ustedes quieren traer Coreana. ahora. Y yo le voy a decir una cosa, Coreana. pregúntele al No pueblo china. hondureño. Para nosotros, de manera muy coloquial, se lo digo, todos los que tienen los ojitos así son Son chinos. chinos, Entonces, cuando ellos estaban, que nos abusaban físicamente a las mujeres, porque tuvimos que mandar a los derechos humanos y las tuvieron que cerrar y se fueron. Ahora van a cerrar la maquila gringa, que le da un trato digno, aunque sí tiene y sí hay consecuencias en función de cada una de las operaciones que usted hace, porque yo trabajé en una maquila y se lo puedo decir, pero jamás se compara con lo que los chinos nos hacían. No, de acuerdo. Nunca. Y ahora las empresas que vienen son chinas. Entonces, dígame usted, y si usted le pregunta al Dice que pueblo vienen hondureño, empresas chinas. si usted le pregunta al pueblo cholomeño o al pueblo que vive en Choloma, aunque es de tierra adentro, ¿prefiere la maquila de Heinz, de Gildan, de Fruit of the Loom, o que vengan las maquilas de los chinos otra vez a volver a golpear a las Otra mujeres, vez a no, volverlas a porque nunca han torturar? estado. Que no las dejaban ni siquiera ir al baño, Bartolo, ¿En qué que año se fue tenían eso? que hacer pipí en los 90, En los 90. cuando recién empezó ¿Era el auge de la maquila china maquila. o Coreana. Ese definido. Pues, De mire, Coreana ya- del Sur. por ejemplo, yo recuerdo un a ver, nombre de una que lo se que yo quiero cerró. apuntarme de la maquila es sobre el empleo. Sí. Mire, el empleo mejor es el que generemos aquí en el país, estable y permanente. Precisamente cuando empieza a levantarse la maquila, aquí se quebró a 23,000 productores de arroz y se perdieron 110,000 empleos. En ese momento fueron más los empleos que se perdieron por quebrar a los arroceros
que los que generó la ¿Y maquila. por qué quebraron a los arroceros? Quebraron porque trajeron 50.000 toneladas de arroz donado de Estados Unidos, en el gobierno de Callejas, ¿va? Y los arroceros, que solo son 4 los que procesan en el país, tenían su bodega llena del arroz donado. ¿El productor a quién le iba a vender? Lo quebraron. El Tratado de Libre Comercio, que también nosotros luchamos en contra de ese tratado, mata la producción nacional. Increíble, nosotros tenemos capacidad de producir todo el arroz. Pero no hemos del presentado país. ninguna reforma agraria para poder apoyar estos gremios. ¿Por qué no lo han hecho como gobierno? Por ejemplo. Porque durante todo el gobierno, yo estuve diputado con Mauricio Oliva, el diputado en ese momento, Rafael Alegría, presentó una ley de reforma agraria integral y nunca la sacaron. ¿Y por qué no la han aprobado ahorita, pues? Porque bueno, yo le digo algo. El país lo que necesita es producir vamos lo que a ver come. si la bancada nacionalista nos acompaña, Bueno, ya la proponemos y la casi aprobamos. 3 años. Pero Y esas cosas sí nos podemos poner de acuerdo. Bueno, yo le estoy hablando por mí como nacionalista. El generar empleo, ¿verdad? No hay que verlo de que solamente la inversión extranjera. Óigame, con solo que repatriaran sus capitales, los que se los han llevado, tendríamos una inversión por lo menos de unos 20.000 millones de dólares. Y no estaríamos como mendigos pidiendo que venga una empresa a invertir 300 millones de dólares. Óigame bien, 300 millones y es una gran inversión. 1.000 millones es espectacular. Pero los capitales que tienen los empresarios aborazados, abusivos y corruptos de este país son como 20.000 millones de dólares que tienen fuera de Honduras. Que los traigan. No tenemos necesidad de capital ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Europa. O sea, que usted quiere obligar a que el empresario que tiene su no dinero obligar, lo sino traiga que aquí donde no hay seguridad jurídica, Bartolo. esta delincuencia, porque si usted quiere que venga el dinero, si yo tengo mi dinero, es que yo se lo tengo el llevaron derecho de ilegalmente. ponerlo donde yo quiero. Pero si usted quiere que yo lo traiga, si usted quiere que lo traiga, deme condiciones de por lo menos estabilidad jurídica, que no lo hemos proveído, ni ahorita ni se ha Estos proveído. empresarios son ladrones, así como lo dijo el doctor Umaña. Reportan que el dinero lo ganaron en otro lado, cuando en realidad lo ganaron. ¿Dónde en tienen los Honduras? hoteles Mel Zelaya, Bartolo? ¿No es en República Dominicana? ¿Por qué no construyó aquí los hoteles en Puerto Cortejo, en ¿Cuáles Trujillo? Se hoteles? llevó su dinero para República ¿Cuáles Dominicana. Ay, por favor, Bartolo. Ya, mire, No, bueno, la mentira, está bien. La Usted mentira tiene la razón, siguen Bartolo. repitiendo. Está bien. Según la mentira que No, circula, señor, es anoche una me estaban mentira. gritando coyote. ¿Ah? ¿Soy coyote yo? No soy coyote. Nunca lo he sido, ni pretendo serlo. Pero la bancada cachureca sigue gritándome en el Congreso coyote. No sé Y por por eso qué. es cierto, porque lo repita, no es cierto. Entonces, Pero lo que usted dice, aunque lo repita, sí es cierto. Lo que usted dice, lo que usted afirma, no es que como eso lo está repite, comprobado. eso sí es cierto. Eso están los Ahí datos. es donde hay... Los Panama Papers entonces son mentiras. Yo no digo que sean mentiras. Ah, ¿entonces? Porque lo saquen, pues. Entonces, mire, tenemos un Como que empresariado yo le diga a usted, delincuente. como Ese es que el yo punto. le diga a usted. ¿Ah? Tenemos un empresariado que le roba al trabajador porque le paga un salario miserable. Ok, Lo entonces maltrata, que no le pague. le roba al Estado. Que cierre. Y de paso, Que cierre. Y de paso le roba a los otros empresarios. Mire. ¿Verdad? Porque él compite deslealmente. Estoy de acuerdo en la Entonces, deslealtad este de competencia. empresariado parásito y ladrón es el que se opone a la ley de justicia Solo quiero dar tributaria. un dato para el pueblo porque lo Y la mencionó el bancada Curso General de las nacionalista Fuerzas nada más Armadas, le hace. y lo ha mencionado Ahorita, también el mire, doctor. Pero la es que bancada esto es nacionalista rapidito. solo le hace los mandados a ese empresariado. no, solo porque le hablo del piso de ladrón ya está rojo. y parásito que los financió para que estuvieran allí en el No, Congreso señor. Nacional. No, Pero la no, bancada no. nacionalista A ustedes responde lo financió a el los intereses narcotráfico y de no ese dicen empresariado nada, hombre, parasitario. por favor. O sea, la empresa privada de dinero posición del limpio. Partido Nacional en este momento está enmarcada en eso, en Sí, defender... porque ella no es oligarca. Ella no. Ella no tiene un montón de empresas que gozan de los beneficios. No. Pero su partido está al servicio Mi de ese partido empresariado no. parásito. Mi ¿Quién le partido aprobó las no. 40 leyes? Las 40 leyes que les ha permitido robar, su se las partido aprobó el está al Partido servicio del Nacional. narcotráfico. Su partido está al servicio del narcotráfico. No, Entonces, ¿por qué el mío absolutamente sí? no. ¿Por qué el mío está al ¿Quién servicio aprobó de la las leyes? oligarquía? Si su partido que negocia con narcotraficantes y financia sus campañas, entonces, ¿por Lea, qué su partido no es ¿Quién narcotraficante? aprobó las Pero 40 nosotros leyes? sí. ¿Quién aprobó las 40 Fueron leyes? personas, y ahí No, conozco de otros fueron los partidos también. cachurecos. Hasta tienen personas. Fueron Mire, los cachurecos. ustedes tienen en junta directiva a personas que han votado No, con los ¿quién partidos aprobó las 40 anteriores. leyes? A mí no me van a convencer de sus teorías. No me va a convencer a mí. Trate de No, pero yo convencer le al pregunto, pueblo. ¿quién aprobó las 40 leyes que les permite a los empresarios Un Congreso robarle al Nacional Estado? constituido por diferentes partidos. No, Eso fue pero lo que lo aprobó. Fue los cachurecos. la No, aprobaron. señora, ahí se equivoca, porque sin votos de otros partidos nada puede pasar. Y El usted Partido sabe que Nacional aquí en tenía el- 71 Mire, diputados. antes en el bipartidismo. No ocupaba el nadie. bipartidismo, de donde sale el No Partido ocupaba Liberal, nadie. es el papá del Partido Libre. Es decir, de ahí surge el Partido Libre. No, En yo el nunca fui 2009, liberal. cuando sucedieron los acontecimientos históricos como el carretillazo y otros, son gente del Partido Libre. ¿Qué hizo Otra el Partido mentira. Libre? Llegaron al poder. Sacarlos, perdonarles sus actos de corrupción y ahora los tienen en casa presidencial. Otra Ellos sí mentira, tienen Lea. derecho. El Ellos sí carretillazo son no es un honestos. acto de corrupción. Los que van y negocian ¿Va? con narcotraficantes tienen derecho. El oligarca, yo porque estoy en un partido, represento oligarcas. Eso no me gusta que me lo diga y por eso yo le Entonces, respondo como a sálgase usted de no, ahí. no tengo por qué salirme porque Ay, mi partido entonces- es noble. entonces va a seguir Mi partido siendo- tiene va principios a seguir siendo fundamentales que parte no de un tienen partido. ustedes y que no conocen como es el respeto a la dignidad. Usted irrespeta mi dignidad, yo
respeto la suya. Usted respeta a mi persona, yo lo respeto a usted. Y eso es lo que ustedes no entienden. El Partido Nacional es un instrumento de una oligarquía ladrona. Con los ojos sin polarización a la política, porque si no la clase política no va a llegar a ningún lado. Esa es la realidad. Él porque está al lado suyo no lo hace igual que usted, usted que está al lado mío no lo hace igual que yo. Cada quien responde por sus acciones y yo aquí respondo por la dignidad de mi partido, de 1.300.000 que no ocupamos alianza para llegar al poder, como otros partidos sí lo necesitan y están aquí representados, y nosotros con dignidad, 1.300.000 personas vamos a volver a salir Otra para mentira. demostrar que no somos oligarcas, porque 1.300.000 no son millonarios. No, Vaya, pregúntale y son los viven más como miserables. reyes. Somos personas luchadoras que queremos respeto y que podemos ofrecerle respeto si ustedes nos lo dan antes a nosotros. Ese es el punto aquí. Bueno, ¿quién aprobó las 40 leyes que les permite robar a estos empresarios? El Congreso Nacional integrado por diferentes Dirigido partidos por el políticos. Partido Nacional. ¿En qué año? En estos 12 años. Bueno, ¿y quiénes daban los votos? ¿No del Partido Liberal? ¿De dónde salen ustedes? ¿Del Partido Liberal? No, señor, no, Yo voy a señor. pagar las culpas de lo que Y hicieron yo sí los las tengo que liberales. pagar Yo no por soy lo que hicieron liberal. hace 15 años. Yo no Yo, tengo yo nada que tampoco, ver. ¿verdad? Si usted no paga cuentas, yo tampoco las pago. Esa es la igualdad y la equidad que necesitamos en la sociedad. Bueno, pero el punto es ese. Sí. La ley de justicia tributaria trata de poner orden, que haya realmente justicia, que los más ricos también paguen impuestos, porque no están pagando. Amparados en 40 leyes que las aprobaron en los 12 años anteriores. Ya lo dice la diputada. Bueno, vamos a decir el Partido Nacional. El Congreso Nacional, dirigido por el Partido Nacional, les aprobó estas 40 leyes que les permite... Y ustedes como libres estaban claramente integrados. robarle al Estado, competirle deslealmente a los 300.000 empresarios que sí pagan impuestos, ¿verdad? Y que paguen. Llevarse los capitales. ¿Eso lo está defendiendo el Partido Nacional? No, señor. Claro. Nosotros queremos que pague el que más tiene, que pague el que más gana, que se Pero se respete opone a la ley de justicia tributaria, Porque, eso es porque mentira. la ley actual, si usted la reforma, ni siquiera, en casos ni siquiera hay que reformar, hay que aplicarla. Hay que ir, Ministerio Público, ir a evaluar, y al empresario que está abusando tanto del Estado como de la gente, hay que irle a aplicar la ley y la justicia. Eso es lo que no está pasando aquí. ¿Y quién controla la justicia hoy? No son ustedes. ¿Por qué no se han ido a hacer las auditorías a las empresas que están ¿Cuál abusando según justicia la ustedes? controlamos? La El Corte. Ministerio Público y la Corte, señor. La Corte. Señor, hombre, no me haga hablar más. Sí, ahí hay cinco Solo son magistrados 5. ¿Y cómo que quedó? son más ¿Y cómo cachurecos quedan las que votaciones? Ascura. 10-5. Si ustedes hasta son sus ¿Ah? parientes, los magistrados de la Corte, en el amor de Dios, Bartolo. Son parientes del familión. No, señor. O sea, mire, aquí yo no quería que llegáramos a este nivel, pero es la verdad. Entonces, si controlan la Corte, controlan el Ministerio Público, apliquen en la justicia a todo empresario pícaro que está abusando de la gente. Pero no acaben con los empleos que ya tenemos, porque ese es el riesgo que no estamos dispuestos a No está correr. en riesgo ningún empleo, al contrario. Esta ley permitiría generar empleo. Pero, ¿Cómo? pero no es la maquila. Esta ley no es para la maquila. Es en general ¿verdad? para el empresariado. Es para el empresariado. Pero este empresariado, y fíjense que una cosa rara, incluso algunos de estos que tienen incentivos fiscales son también ladrones de energía. Son los que han puesto los transformadores de energía propios, sin autorización y pegados directamente en las ¿Y líneas. por qué no llegan a Sí, hacerles claro, auditoría? ya hay requerimientos fiscales. Pero eso está bien, yo aplaudo eso. Pero ahorita que se jalen, como son de los que armaron marchas allá en Choluteca, apoyando al Partido Nacional, van a decir que es persecución política. Son ladrones, Leda. No, Son ladrones. la persecución política es otro tema. El empresario honesto, trabajador, abnegado, que cumple con sus obligaciones, que manda a robar, Le van a dar esos no beneficios tiene a ningún este problema con empresario. la ley de justicia Porque el tributaria. problema es que no el le van a dar empresario beneficios. parasitario, ladrón, irrespetuoso, Y van a destructor poner del otros. ambiente, ese... Van a digamos, cambiar de un parásito a otro parásito, porque ¿Por esa qué? ley de justicia tributaria le va a beneficiar al micro y mediano empresario. Claro que sí. ¿De qué manera? Porque ya no va a haber esta competencia desleal. Que hay un gran restaurante aquí Siempre va a haber que otro, no paga pero impuestos de la misma y el religión. otro lado de la calle está un restaurante que sí paga todos los impuestos. Entonces, Doña Chona paga todos los impuestos. Pero aquel que es parte de una cadena de 400 tiendas de comida en todo el país, ese no ¿Y paga qué ni se un peso de refiere a la impuestos. comida rápida? Ahí se le va a Se beneficiar. refiere a la comida rápida, ¿verdad? Claro. Claro, ¿cómo crecieron? Robándole al Estado. No es robando. Ellos pueden irse mañana. ¿Y qué va a nosotros no suceder? podemos hacer esos panes con carne, no los podemos hacer en Háganlo, Honduras. háganlo mañana, ¿Ah? yo los apoyo. Imagínese que se Si amparan usted en una pone ley. todos los Burger King, Mire, Wendy, Pizza doctor, Hut, Little se Pizza, ampara- Papa ¿cómo? John's y todos Que estos nos dé la cafés, opinión el doctor, que no le mañana hemos yo me dado hago libre. chance. A ver, incentiva turismo, esas tiendas de comida rápida. Viene un europeo, un canadiense, un estadounidense para probar las hamburguesas de tal marca en Honduras y están amparadas en la ley de incentivos al turismo y en esa ley no pagan nada. Y nuestra gente que si vende los chicharrones, esto y lo otro, ese sí paga impuestos. Doctor, incentiva turismo, las tiendas de comida rápida, para que estén amparados en esa ley. Vuelvo a repetir, licenciado Ronnie, el problema no es el empleo. Mire, dentro de lo poco que analizamos inicialmente en la ley de nuestro partido, no es el empleo el problema, no se van a ir las maquilas, eso lo estamos, las maquilas Sí, están ya se están cerrando, yendo. no, las maquilas están cerrando por cosas externas Presiones. a nuestro país. Pero las que se están quedando van a seguir exoneradas, van a seguir en el mismo régimen. Vuelvo a repetir, el kit del asunto aquí es acciones nominativas, renta mundial, beneficio final. beneficios financieros y el beneficiario final. Y la base de datos de la Comisión Nacional de Banca y Seguro que le permitirían al Estado hondureño ver el movimiento de las cuentas bancarias, desde los familiares, desde las personas, cómo se trasladan, cómo se transfieren esas grandes cantidades de dinero. Ese es el kit del asunto, no nos perdamos aquí. O sea, ese status quo que ha mantenido la empresa privada, ese es el control que quiere ejercer el Estado. La renta mundial la trasladaron en esas 40 más leyes
que era antes la renta mundial, la trasladaron a renta territorial. Eso Yo permitió... creo que también es un error decir la empresa privada o los empresarios. Sí, Creo no, que es un error, grupo, es un pequeño grupo de reducido. un empresarios. pequeño grupo, porque todos los Así empresarios, es. mi respeto y admiración para Así los es. empresarios Que honestos generan de Honduras, empleo digno para generan nuestra empleo digno, generan todo, y los pequeños emprendedores. Pero aquí es una lucha de cientos de millones de dólares. Pasó la situación de alguna manera un poco convulsa o la manifestación de la bancada del Partido Nacional anoche en el Congreso fue que un diputado, el diputado Jorge Zelaya, de la bancada del Partido Nacional, intentó presentar una moción de orden en el Congreso Nacional para recusar, Para interpelar. para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras por sus declaraciones, por su discurso a favor de la ley de justicia tributaria. ¿Es así? Sí, más bien fue como un llamado y una exigencia al Congreso Nacional y para los diputados a que aprobemos la ley de justicia tributaria. Número uno, yo pienso que la ley, la legislación depende o debe ser responsabilidad exclusivamente del Poder Legislativo, no de las Fuerzas Armadas. Si él quiere aprobar o procurar que se aprueben ellas, tiene que ir, participar en una contienda y convertirse en diputado. ¿Qué es Como lo que jefe le de las molesta? Fuerzas Armadas. ¿Qué le Él, molesta? mire, bueno, a mí particularmente no me molesta, pero lo que ha causado en la sociedad un malestar es que el jefe del Estado Mayor Conjunto, en una ceremonia solemne, tenga un discurso afín a una ideología política cuando no le corresponde, por lo que representa. No porque un ciudadano hondureño tiene el derecho a decir, por favor, diputados, aprueben la ley de justicia tributaria, y él es un hondureño más. Pero un sacerdote no puede hablar de ciertos temas, un maestro no puede tener ciertas conductas. Entonces, un general de las Fuerzas Armadas no se puede poner una camiseta de un partido ni de una ideología, no le corresponde y no es correcto. ¿Por qué? Porque él es la persona que va a guardar tres cosas importantes. Una de ellas es la alternabilidad en el ejercicio del poder, y que si usted mira que el que va a guardar el libre sufragio, que va a velar porque la democracia se pueda cuidar en unas elecciones transparentes, está hablando de viva libre, como lo hizo el anterior, porque ahorita no sabemos, el general anterior que decía no más golpes de Estado, y no habían golpes de Estado, pero ahora es ministro Copeco. Entonces, no sabemos si él lo hizo porque en el otro año que él se jubila, en diciembre, quiera ser ministro de algo más, ¿verdad? Tal vez lo hizo por eso, pero no es para eso, porque él es el que va a guardar la democracia en marzo y la va a guardar en ¿Hay prohibición noviembre. constitucional para...? El artículo Para que los 272 de la militares se Constitución dice que las Fuerzas Armadas son apolíticas. Lo dice claramente, ¿verdad? Y que su responsabilidad es velar por la El soberanía del pedir que se pueblo. apruebe la ley de justicia tributaria Es una acción competencia, política, creo que es una competencia, uno, que no le corresponde, dos, es una situación política, porque este es un tema político, por eso estamos los políticos debatiendo, no le corresponde a las Fuerzas Armadas hacerlo. A las Fuerzas Armadas le corresponde la soberanía y la institucionalidad, la que representan, es de mucho valor para nuestro Sí, país. traigo el tema porque sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Lógicamente se refirió el general a la ley de justicia tributaria y anoche se pedía la palabra para presentar esta moción para hacerle un reclamo, digamos, desde el Congreso Nacional al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt Hernández Aguilar, diputado. Sí, mire, cuando las Fuerzas Armadas nos mandó al Poder Legislativo los ascensos de coronel a general, yo fui nominado como jefe de bancada para dar el discurso de nuestra bancada en el apoyo a los ascensos de las Fuerzas Armadas. Le pedí públicamente a los coroneles que ascendían a general que se olvidaran de los políticos, que no le hicieran caso a los políticos y que garantizaban lo que justamente ha dicho la diputada García Pagán en el sentido de la alternabilidad del ejercicio y la custodia de la democracia. Yo soy respetuoso de las personas, él es un hondureño, el general Roosevelt Hernández es un hondureño, tiene derecho a decir lo que piensa como hondureño, pero hay lugares que no se deben de decir las cosas, porque justamente pasa esto, hay una oposición que juzga que el hombre ahí está politizando las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que él está politizando las Fuerzas Armadas con sus discursos? Creo que no fue el lugar correcto para decir el discurso que dijo. Era una ceremonia... Sí, porque ahora, él lo que está pidiendo es, le dijo está pidiendo que se apruebe la ley de justicia tributaria. Sí. Eso es nada más, ese es el Nada punto, más. ¿no? O sea, él lo que estaba manifestando, pidiéndole al Congreso... No, también habló hasta de los montos. Es que... O sea, esa sí era una cuestión política. Sí, no, o sea, es que vuelvo a repetir. Hay lugares para decir las cosas, porque no se le quita que él es hondureño y que lo puede decir, así como yo puedo opinar de algún otro tema, siendo médico. Entonces, aquí es el lugar, la petición que se le hizo desde el Congreso Nacional a la nueva Junta de Comandantes que va a asumir futuramente, donde se les pedía que se abstuvieran de este tipo de discurso. ¿Por qué? Porque se mira incorrecto en el lugar donde lo hizo. Vuelvo a repetir, somos respetuosos de las Fuerzas Armadas. Yo espero que en la intimidad de su Junta de Comandantes juzguen lo que ha acontecido, que fue, y fíjese, el licenciado Ronnie, el Partido Nacional ha sido aliado de las Fuerzas Armadas. O sea, usted lo sabe, usted fue diputado al Congreso Nacional cuando, a pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos y otras cosas que hubieron en el pasado, se le respaldaba a las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy hay un resquemor en el sentido de que la oposición cree, igual el Partido Liberal está en esa consonancia, no tenemos un miembro del Partido Liberal, pero yo estuve en sesiones de jefes de bancada donde el señor Mario Segura pedía a los comandantes de las Fuerzas Armadas que no tomaran una situación política. Entonces, ¿ustedes también lo ven, no lo ven bien? No lo vimos bien, Ok, definitivamente. Bartolo, estamos concluyendo ya. Pero mire,
Lo primero es que las Fuerzas Armadas, desde que nacieron, han tenido un posicionamiento político. Eso es claro. El primer golpe lo dieron en el 56. Esa es una acción política. El segundo golpe lo dieron en el 63. Esa es una acción política. El otro golpe lo dieron en el 72. Después otro golpe en el 75. Después otro golpe. Bueno, siempre han tenido una acción política. 17 años gobernaron, desde el 63 hasta que volvimos en el 80 a los gobiernos civiles, pero ya gobernaron no. directamente a las Fuerzas Armadas. Ya no queremos eso, Bartolo. Bien, ¿qué pasa? Se vuelve a los gobiernos civiles y las Fuerzas Armadas siguieron mandando. Aquí Suazo Córdoba lo estaba de Mampara, el que mandaba Gustavo Álvarez Martínez. Posición política es decidir a quién apoyo y a quién no. Ahorita, lo que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas es una verdad. Hay una oligarquía, o sea, los grandes ricos que son enemigos de la democracia. Bueno, una de las misiones de las Fuerzas Armadas es defender la democracia. La oligarquía enemigo de la democracia. Claro. ¿Y quién financió el golpe de Estado? ¿Quién apoyó esa perversidad que hicieron en el 2009? Estos grandes ricos. Y, no, y una buena parte de gente quería en aquel momento, no, ellos lo financiaron. Sí, tal vez, ¿Ya? pero había Entonces, gente que lo quería. Aquellos pusieron el pisto y esto ejecutaron. Romeo Vázquez fue el perro de garra de la oligarquía, que no quería que siguiera ese gobierno. Entonces, el general ha dicho algo No, se le que olvida yo lo lo de la cuarta felicito. urna. Yo más bien lo felicito porque por fin se dio cuenta un militar de que ellos no pueden seguir siendo instrumento de un grupito que se cree dueño del país. Entonces van Y a que ser ellos instrumento creen- del otro grupo. No, El no es un pabellón sí grupito. pueden ser No, instrumentos, no es un pero no de grupito. otro país donde no es que no es un quiero. grupito. A ver, esta oligarquía saquea los recursos y deja en la pobreza, Leda. No es un grupito, son 8 millones de personas en la pobreza. Eso es lo que nos han heredado. Esos 8 millones Bartolo. en pobreza no salen del aire, no es castigo de Dios, no es el Bartolo, destino, ¿y no qué es la mala hicieron suerte. ustedes con la ley, con la cuestión de la reducción de la pobreza, con la estrategia de la reducción de la pobreza? Sí, pero no es lo así que metieron termine. en la cuarta La urna. pobreza- ¿Realmente a ustedes les No, importa permítame sacar que de la termine. pobreza a la ver, gente? Entonces, Bartolo? estas Fuerzas Armadas no quieren seguir en esa misma línea de proteger los intereses de un grupito que se ha adueñado del país. Que protejan ¿Por al qué? familión. No, al familión no. Bueno, ese es el discurso de ustedes. A ver, de las Fuerzas Armadas. oigan Porque bien lo ¿qué que hizo el hicieron. general? Se fue a reunir en Pero Venezuela con permítame, aquel permítame. señor. Las Fuerzas Armadas han tenido Y allá posición se robaron política. las elecciones. Ya, a ver, y eso es lo que quiere hacer aquí. No permítame. lo vamos a permitir. Se lo A digo, ver, no lo vamos a permitir. Permítame. Las Fuerzas Armadas, oíme, Ronnie, lo que hicieron. Escogieron soldados de los distintos batallones y integraron un batallón especial, el batallón 316, para perseguir a mujeres y a hombres nobles, luchadores, honestos en este país. En los 80, Entonces, pero en ajá. este año, ¿Y cómo me dice entonces que las Fuerzas Armadas no han sido con el de políticas? Maduro, hombre, para robarse No, las a elecciones ver, allá y se las quieren o sea, venir a robar acá. Y esas eso no Fuerzas va a pasar. Armadas Don, de hay que- delincuentes. remontémonos a la actualidad. Esas Fuerzas Armadas No les que gusta usaron hablar los del presente. helicópteros de las Fuerzas Armadas jalando coca. La coca que producían los narcos que le daban el dinero a ustedes, No, señor. a nosotros no. A ustedes. No, señor. Claro que sí. No. hombre. El jefe de Si ese la mitad cartel era para el está en Nueva comandante. York. Y el comandante era el coordinador general No, nacional de Libre. está en Nueva York, ¿A dónde el está ese jefe de ese dinero? cartel No, señor, no se equivoque. que usaba las El jefe Fuerzas está en casa Armadas presidencial como para asesor. jalar coca. Ese es. Esa es la Fuerza No, Armada que señor. le gusta al Partido Nacional. No, Una Fuerza absolutamente Armada no. que jale coca. Y descartamos, de hecho, él fue condenado de la por delincuencia. conspiración, no por Entonces, narcotráfico. ahora estas Fuerzas Armadas. No, señor, no. Yo Y me va a felicito, disculpar, pero no. felicito al jefe de las Fuerzas Armadas. Y yo que nunca he sido amigo, ¿verdad?, de estas Fuerzas Armadas porque siempre se dedicaron a proteger a los poderosos y perseguir. Y ahorita a los lo que hemos están tenido haciendo, a los cambio. poderosos de Entonces, ustedes, por señor. fin escucho algo que es aplaudible, ¿verdad?, de parte de un jefe de las Fuerzas Armadas. Está diciendo una gran verdad, no está mintiendo. Ahora, Pero ¿es que- es no, prohibido no. eso que él dijo? no, siempre lo han hecho. No, señor. Siempre Usted lo no han ha visto un Hay una discurso prohibición, ceremonial no, de un... no, de un- siempre lo han prohibido, hecho. Fuerzas pero no Armadas no conviene. se A pronuncia ver, en esa lo que condición. pasa es que antes hablaban a favor de esos poderosos. No hablaban Hablaban de que nosotros nadie. éramos subversivos, hablaban que había que matarnos. Y en aquel momento, cuando ellos decían, Muestre los hay discursos. que matar, ¿verdad? Entonces lo aplaudían ¿quién? Los poderosos, los asesinos. Muestre ese discurso los y verá que criminales. me aplauden. Así como Es que ustedes usted defienden inventa un historias y criminal leyendas. asesino que dicen que ganó en Venezuela. Dicen ustedes. Dicen No ustedes. ganó. ¿No vio ese las actas, asesino, señor? ese asesino es de la misma estirpe de las Fuerzas Armadas que a ustedes les gusta. Las No Fuerzas vio Armadas. usted las elecciones de Venezuela. A ustedes les encanta. Las Fuerzas Usted quiere Armadas, decir aquí delincuentes, que no ganó la criminales, oposición en Venezuela. robacarros, 70-30 jalacoca. le ganaron. 70-30 ganó el Eso pueblo lo dice usted, venezolano. pero no lo tiene dicen las ninguna actas. prueba. Las actas que están en la No. OEA, señor. Las actas que están en la OEA que se mandaron, que lo que ese pasa es es que el le discurso comieron de el ustedes. mandado a Maduro. ¿Cuál? Y lo que cuándo? ustedes quieren es venir Bueno, a hacer lo ustedes pueden mismo decir acá. misa y no por Aquí eso no son lo puros. van a hacer. ¿Ah? Aquí no lo van a hacer. Usted Solo puede quiero decir que misa y sepa. por eso no es Con sacerdote. Fuerzas Armadas, sin Fuerzas Armadas, aquí no le vamos Bien. a permitir que nos roben las elecciones ¿Qué- como se las robaron en ¿Qué Venezuela. van a hacer para que no ocurra eso que ustedes creen que pudiese ocurrir con las actuales autoridades de la Estamos haciendo lo primero. Queremos interpelar al señor de las Fuerzas Armadas, O sea, que que nos vaya garantice al Congreso. que va a haber respeto a la democracia y transparencia en las próximas elecciones. ¿Por qué sienten Porque ustedes que no con van a su tener esa discurso garantía? no parece que va a suceder. No Los parece. católicos saben que están Y perdidos. esto más, Y el por eso golpe se tienen el dio discurso del porque fraude. había una voluntad popular para que se le diera golpe a Mel por la cuarta urna. Porque el dinero de la reducción de la pobreza, que era para que no hubiera el 70% de pobres, lo agarraron y lo repartieron como ¿Qué naipes para tontería? irlo a dejar tirado No, en un no, hotel en no. Choluteca y no lo han Eso investigado. justifica un No golpe lo de han Estado. investigado. Justifica un No, golpe de yo lo Estado. que estoy diciendo Es un es crimen. que había población a favor de que sacaran a Don Mel porque quería quedarse para ¿Quién? siempre en el poder a través de la cuarta urna. Ese es otro programa. Eso es una Sí. tontera. Pero con gusto puedo Esa es una colaborar en tontera. ese Vamos a hacer un Ese programa Bueno, al tontera es respecto. creer que el pueblo no va a volver a hacer lo mismo en este momento. Sí. No nos Golpe vamos a de dejar Estado es
quitar la democracia de manos del señor Zelaya, que está moviendo sus tentáculos y hoy tiene de los brazos para atrás a las Fuerzas Armadas, y lo demuestra el discurso que dio el general de las Fuerzas Armadas actual. Bueno. Así cerró el Congreso. Así cerró el Congreso. Y así cerramos el programa. Se suspende la sesión. Okay, se suspende la sesión. Lo importante es, no hay una prohibición. Sí hay, porque la Constitución en su artículo 242 le dice que usted es apolítico, usted no puede venir a hablar de política. Okay, pero lo dice la Constitución. Pero más allá de eso, y nadie lo ha hecho antes. Esa es, o sea, para hablar de una es un pequeñito error, vaya, un pequeñito error para usted. Es una posición, no, quiero que ustedes opinen, esa es una posición meramente política a favor de un partido político. Totalmente, porque el único partido político, así, pues. bueno, si es que si lo dice se tiene que quitar la fatiga, sí. ¿Verdad? O sea, eso es lo único que le hace falta. Por eso le digo, si él tiene ganas de andar en política, que se vaya al Congreso de Diputados. Yo estoy seguro que le pueden dar el voto a mucha gente, pero como general de las Fuerzas Armadas, que está ahí, pagado por el pueblo hondureño para cuidar la democracia y cuidar otros temas, no tiene que venirse a poner la camisa de libre. ¿Sabe usted que no le va a pasar? Pero no hay camisa de libre. ¿Y que esa moción no va a pasar? Que no va a ocurrir. Que nunca ha pasado nada. ¿Sabe que no va a ocurrir? No nos permiten pasarla, no nos permiten. Le agradezco mucho, diputada. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias, Bartolo Fuentes, diputado de Libre, el diputado del PSH, que dijo aquí en el medio de la discusión, así estamos en el Congreso, nosotros mantenemos una posición un poco más... Gallo gallina. No. Bueno. Es ecuánime y constructiva. Gracias al doctor Umaña y a la diputada Leda García Pagán, que nos ha acompañado del Partido Nacional por el Departamento de Cortes.